90.1 FM. Estamos ya al otro lado de la línea y vamos a dar la más cordial bienvenida al periodista reconocido a nivel nacional, Martín Pallares, quien es además columnista del portal digital Cuatro Pelagatos. Muy buenos días. Sí, buenos días, un gusto estar con ustedes. Martín, gracias por permitirnos conversar con usted en esta mañana. Es preciso y nos comunicamos con usted por el análisis que puede aportar a esta mesa informativa. Vamos a unas elecciones a marzo del 2019 donde parecen que las piezas empiezan a colocarse. Se deja ver quiénes estarían tras las alcaldías, las prefecturas, entre otros cargos en el país, pero al mismo tiempo, vale la pena decirlo, el ámbito nacional y el gobierno central no deja un espacio para no hablar, es decir, que siempre están ellos presentándose ante la lucha de la corrupción, etcétera, etcétera, aunque el tema de Fernando Alvarado ha dejado mucho que decir. Ante esto, nos gustaría contar, y con esto le vamos a dar ya paso a su intervención, precisamente con un análisis de cómo ve el país rumbo a las elecciones del 2019. Sí, a mí me da la impresión de lo que existe actualmente es como un panorama político electoral donde lo que se juegan son los intereses de Alianza País, el Alianza País de Correa y el Alianza País del gobierno. Es como que estas dos fuerzas estuvieran midiéndose para definir el futuro del país y el futuro de sus propias fuerzas políticas, ¿no es cierto? Yo no veo un país movilizado con las elecciones, yo no veo una sociedad con propuestas claras. Yo lo que veo es un movimiento político que es el del gobierno tratando de aniquilar lo que queda del correísmo radical, y el correísmo radical tratando de desestabilizar al gobierno, porque esa es la única forma de volver al poder. Para el correísmo radical, la única sobrevivencia que existe, el único proyecto que puede haber para ellos es el de la desestabilización del gobierno, porque una vez que perdieron el control de las organizaciones claves, de las instituciones que definen y que permiten tener impunidad y la permanencia en el poder, una vez que se perdieron esas instituciones, la única posibilidad que tienen es, el único proyecto, diría yo, que tienen es la de la desestabilización. Por otro lado, quedan ciertas fuerzas que sin duda son importantes, que yo creo que lo que están es trabajando para el 2021, para las elecciones presidenciales, sobre todo al Partido Social Cristiano de Jaime Nebot, que creo que en alianza con el gobierno están preparándose para las elecciones presidenciales del 2021. Martín, usted habla de dos fuerzas dentro de un mismo movimiento político, que ha estado dentro de los principales escaños durante una década, Alianza País. No obstante, ellos se han separado, muchos de ellos incluso desafiliado. El tema de la corrupción les ha golpeado sin duda y les ha pasado factura, pero parece no ser suficiente. Aún existe un electorado bastante creyente en este movimiento apegado a un exmandatario que hoy se encuentra prófugo de la justicia. Sí, sin duda esa es una fuerza electoral a la que hay que tomar en cuenta. A mí me parece que está muy debilitado, que no tiene legitimidad moral. Es un movimiento que lo que se ha dedicado es a defender a políticos corruptos, que están ya algunos en la cárcel, que no tiene un proyecto de país, más que la desestabilización y la impunidad. Lo que ellos quieren es recuperar el poder y no volverlo a perder nunca más, y garantizar la impunidad de sus dirigentes, ¿no es cierto? Ese era el proyecto que se dejó montado y que el sector de Lenín Moreno lo fracturó, lo traicionó. Entonces yo no veo un proyecto político, un proyecto de país con esa fuerza política. Y en el gobierno también yo veo simplemente el proyecto de una transición
donde el cometido es tratar de mantenerse en el poder, eliminar a las fuerzas del correísmo radical y devolver, si se quiere, la institucionalidad a un sistema multipartidista que es el que existía antes, ¿no? Pero no veo un proyecto de país, no veo un proyecto económico, no veo un proyecto social en ninguno de los dos segmentos de este movimiento que era hasta hace relativamente poco. Hay quienes dicen, y de manera muy expresa, muy fuerte, quizás dentro del argot político, de que la lucha de la corrupción no ha pasado de un cacareo, no ha pasado de decir y manifestar que van a luchar contra la corrupción, que están luchando contra la corrupción, pero no dejan de salir hechos que llaman la atención. El último, que a través incluso del portal Cuatro Pelagatos pudimos los ecuatorianos leer, es el tema de Tame, un tema que se habla de cuantiosas pérdidas que no se puede determinar ni a dónde ni cómo se fueron. Esto está pasando factura al gobierno, está pasando factura y cree que tendrá peso en lo que serán las elecciones en marzo del 2019. Sí, yo creo que es absolutamente previsible, lógico, normal, que cuando en un gobierno las piezas clave siguen teniendo vinculación, aunque sea histórica, con el gobierno anterior, la lucha contra la corrupción no solo que es difícil, sino que carece de credibilidad. Entonces, las cosas que se hagan siempre van a tener un viso de ilegitimidad, de duda frente a la sociedad, ¿no es cierto? No hay que olvidar que el 90% del actual gobierno está controlado por gente que perteneció al gobierno anterior. Entonces es muy difícil pensar que exista una voluntad absoluta y determinante para castigar los hechos de corrupción. Siempre habrá unos filtros, siempre habrá unos obstáculos que serán puestos por las mismas personas que tuvieron vínculo con el gobierno anterior, ¿no es cierto? Aquí nadie se libra de los rabos de paja. Entonces es difícil llegar al 100% de lucha de la corrupción. Y incluso si es que esa lucha fuera frontal, directa y decidida, creo que la sociedad siempre vería con ciertas dudas. Es como el tema que había con el antiguo fiscal, ¿no es cierto? Por más que el fiscal haya hecho méritos para sancionar a ciertos correístas corruptos, siempre quedaba la duda de hasta dónde estaba actuando de forma honesta, porque había sido puesto por ese mismo movimiento. Entonces creo que estamos entrampados en un momento muy complicado donde no hay la decisión total porque existen elementos del gobierno anterior y donde tampoco hay credibilidad. No, la sociedad no confía en estos jueces, en estos funcionarios que estarían encargados de combatir la corrupción. Usted fue llamado por temas concretos, por artículos que escribió ante la justicia ecuatoriana, una justicia que se ha dicho de que no es libre, una justicia que se ha dicho no es imparcial, una justicia de la cual aún se tiene dudas. Esa justicia que le favoreció en su momento a usted es la misma justicia que hoy se le acusa y nuevamente está en el ojo del huracán tras la fuga de Fernando Alvarado. Se está dando este cambio, esta transformación que los ecuatorianos buscan, piden, reclaman en la justicia como un eje principal para la lucha de la corrupción, o usted ve que son hechos aislados donde realmente se puede hablar de una justicia imparcial, de una justicia libre, y por lo contrario se sigue manifestando la misma justicia correísta? Yo creo que se han dado pasos importantísimos para independizar a la justicia. Creo que es innegable que han habido pasos muy importantes. Sin embargo, el problema del Ecuador es que gobierno tras gobierno siempre, todo régimen trata de controlar la justicia para su utilidad y su bien.
Creo que estamos pasando de un escenario donde había un amo supremo de la justicia a donde hay otras fuerzas interesadas en captar la justicia para, pues, lo de siempre, ¿no? Garantizarse la impunidad y garantizarse el poder, porque aquí el que tiene la justicia tiene el poder. Sin embargo, yo insisto en que creo que la situación no es como la que existía antes durante el correísmo, el correato. Creo que existe un sistema de justicia muchísimo más independiente del que había. Para entender y poner en contexto todo lo que hemos venido conversando, no podemos dejar a un lado, mirar en manera contextual lo que ha sido la actuación del gobierno y cómo se dan los diferentes actos ante todo lo que sucede diariamente. Entre ellos, y el más notorio en los últimos días, ha sido Fernando Alvarado. Ha copado todos los articulados, todos los cabezales de los principales periódicos, incluso a través de los medios auditivos también ha sido noticia que no se ha podido dejar a un lado. ¿Cómo califica usted la reacción del gobierno central ante la fuga de una persona que es considerada clave dentro de un organigrama de corrupción? Bueno, creo que ha sido absolutamente lamentable y condenable, ¿no? Me parece que es tan de bulto, tan grosero lo que ocurrió, que es imposible no pensar que hubo una colaboración desde el gobierno, desde algún punto del interior del gobierno para que Fernando Alvarado pueda huir. Para comenzar, desde el mismo hecho de que desde que se le puso el grillete, desde que Alvarado regresó de África, de algún sitio donde estaba en África, no se dispuso un operativo de espionaje, de vigilancia, de inteligencia sobre él. Eso ya indica que hubo poca voluntad para seguirle de cerca a este personaje que es un emblema de la corrupción correísta, ¿no es cierto? Yo creo que era una cosa de sentido absolutamente común que hubiera habido un operativo de inteligencia sobre el señor Alvarado. Luego el tema del grillete también, no hay quien se haga cargo, no, hasta ahora no hemos visto un funcionario que asuma su responsabilidad o un funcionario que haya sido sancionado por lo que ha ocurrido. Entonces es bastante difícil pensar que esto fue un acto fortuito y en el que no tuvo nada que ver el gobierno. Me parece que aquí hay, como se dice, gato encerrado, ¿no? Me parece que es imposible ocultar. El gobierno actualmente, presidido por Lenín Moreno, empieza a encontrarse con números rojos tanto en su credibilidad como en su aceptación. Esto, entre otras cosas, precisamente por los temas que hemos venido conversando. Estamos conectados a través de la vía telefónica con el periodista Martín Pallares, quien es además columnista de Cuatro Pelagatos. Esta popularidad escasa, esta aceptación entredicho del primer mandatario, ¿cree que conlleve a que otros movimientos que en su momento considerarían alinearse a Alianza País busquen más bien distancia y por lo contrario no opten por una alineación para evitar que esa impopularidad les pase factura? Y ya con esto cerrando precisamente el análisis de las elecciones que se vienen a marzo del 2019. Sí, yo creo que el gobierno está sufriendo el impacto de dos cosas, ¿no es cierto? Uno, de la falta de reactivación de la economía del país, por una falta de decisión del gobierno de tomar medidas. Y otra es el tema de la corrupción, el tema de que la sociedad esperaba un giro de timón mucho más drástico y más acelerado, ¿no es cierto?, en el tema de la corrupción. Creo que esos dos temas le están pasando una factura inmensa al gobierno. Creo que ahora habrá un realineamiento de las otras fuerzas políticas para tratar de identificarse como oposición. Aquí veremos hasta qué punto, por ejemplo, al Partido Social Cristiano le servirá haberse
alineado con el gobierno, que miras a las elecciones del 2021, ¿no es cierto? Porque siempre estar con el gobierno tiene sus ventajas a nivel de instituciones, pero creo que sí, creo que es muy probable que este bajón en la popularidad, en la credibilidad y aceptación del gobierno afecte a las fuerzas que no se identifiquen como de oposición. Creo que esto a quien más beneficia es al correísmo, que son los que con más fuerza se han identificado como opositores. Entonces sí, creo que estamos en un momento de muchísima incertidumbre. Creo que las elecciones seccionales serán simplemente un eslabón más en la cadena hacia las elecciones presidenciales del 2021, donde finalmente veremos qué pasó con este intento de transición y de reforma institucional que ha querido montar el presidente Lenín Moreno. Muchísimas gracias por permitirnos conversar esta mañana. Desde luego su análisis es valioso. Usted lo dice, nosotros coincidimos en que efectivamente es muy complicado el escenario con el cual los votantes empezamos a dilucidar el escenario electoral del 2019. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Conversábamos a esta hora con el periodista Martín Pallares, columnista de Cuatro Pelagatos. Elecciones de marzo del 2019, el tema. Un tema que sin duda empieza a preocuparnos porque ¿quién se hará cargo de las alcaldías? ¿Quién se hará cargo de las prefecturas? No es poca cosa. Y al mismo tiempo tenemos que hablar de un gobierno debilitado. Normalmente se ha dado la fórmula entre gobierno y los diferentes movimientos para buscar alineaciones que tienden a ser triunfos que más tarde benefician a tal o cual línea política.